porque creemos en la importancia de fortalecer los lazos familiares. Pinturas Ocel Reforma se une con alegría a la plática de matrimonio. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Familia Radio Vida aquí de nuevo, ¿verdad? En la plática para matrimonios, y aquí estamos Eli Caballero y Efraín Soto. Así es, compartiendo con ustedes más bien un episodio más de la plática para matrimonios, donde nuestro título de hoy es el fruto de la justicia, es la paz en el matrimonio. Así que pues, ¿cómo estamos, Efraín, el día de hoy? Muy bien, expectantes, listos para compartir este nuevo episodio donde podamos construir juntos ese hogar que está paso a paso, ese hogar en construcción. Así que es un buen momento para recordar a lo mejor cosas que ya sabes, pero nunca está de más poder platicarlas de nuevo. Claro que sí, Efraín, porque esta vez son detalles prácticos que en tu vida van a marcar la diferencia, Efraín. ¿Por qué? Porque siempre escuchamos aquí, escuchamos acá, alguien nos aconseja de una manera, nos aconseja de otra, pero la realidad es que hasta que tú pones en acción alguno de los consejos que esperamos que el día de hoy uno que pongas en práctica, vamos a cambiar esa parte de injusticia por justicia, Efraín, en nuestro matrimonio. Y entrando en materia, la pregunta es, ¿qué es justicia o qué es injusticia? Porque empezando por ahí, ¿verdad, Efraín? Porque nuestra plática está orientada, uno de los capítulos de nuestro libro, 8 llaves para la felicidad familiar, habla de que la llave de la justicia es parte importante. Por cierto, Jesús decía en su manual del fabricante, en el sermón de las bienaventuranzas o de las felicidades o las llaves de la felicidad, decía: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Entonces, ¿qué entonces es la justicia? A veces definimos, o nos queda más claro definir por lo que no es. Y vamos a hablar de lo que no es. Lo que no es la justicia. Parcialidad, eso no es justicia. Lo que no es favoritismo, lo que no es desigualdad y lo que no es arbitrariedad. ¿Qué síntomas puedes estar presentando en tu matrimonio que quizá te esté hablando de que alguna injusticia puede estarse practicando? Entonces es importante crear identificar, ahorita vamos a hablar más del tema de identificarlo, pero también las palabras clave que también acompañan a justicia es la rectitud, algo derecho, ¿no? Algo que está bien hecho, y la equidad, lo que se requiere para que funcione algo. Entonces, dicho lo anterior, pues ponemos las bases como para empezar a trabajar esa parte, ¿verdad? Sí, así es, porque a veces es muy fácil, Efraín, decir lo que no me gusta, pero cuando llega el momento de que te pregunten qué es lo que sí me gusta, batallas más. Y por ejemplo, hemos dicho nosotros, ya tenemos 24 años, estamos cumpliendo ahora en diciembre 24 años de matrimonio, Efraín, y decimos, bueno, muchachos, no sabemos exactamente todo lo bien que lo debemos hacer, pero ya sabemos algunas cosas malas que no debemos hacer, ¿no? Las que no. O sea, ahí por lo menos ya injusticias de eso ya no lo vamos a hacer. Pero aquí les vamos a leer algo importante, Efraín, cómo identificar o cómo darnos cuenta, o qué es la justicia o que no es la justicia, ¿no? O sea, hay un ideal más alto al que podemos aspirar en la familia, uno que está marcado por la justicia divina. O sea, ahí nos da un pasito, ¿no? Darle a cada uno lo que necesita para obtener plenitud. Eso es justicia divina, lo que el manual del fabricante dice, lo que Dios dice de cómo tratarnos, ¿no? Y es que es contrario a lo que generalmente tenemos como concepto de la justicia, es como darle a cada quien lo que merece, ¿no? Y entonces cuando le damos a cada quien lo que merece, pues como dijo alguna vez por ahí Gandhi, ojo por ojo y todos vamos a terminar tuertos, ¿no? O ciegos, porque si le damos a cada quien lo que merece, pues imagínate, ¿no? Entonces, pero la justicia de Dios apunta a algo mucho más alto que solamente la justicia divina, la justicia humana. Es lo que nosotros creemos, pues, o pensamos, ¿verdad, Efraín?
Correcto. ¿Sí? Y otra por allí que es importante, que está en nuestro manual, porque ese libro, pero decimos nosotros que más que un libro es un manual. ¿Por qué? Porque te va indicando, te va dando la ruta, Efraín, de cómo debemos conducirnos o cómo poner en práctica cada una de estas llaves, ¿no? Y ahí les va la frase interesante que dice: si queremos resolver realmente la situación, la pregunta debe ser: ¿cuál es la semilla que estamos sembrando para que obtengamos esos frutos de injusticia o de justicia? Pues Generalmente la clásica forma de ver las cosas es: vamos a ir a la raíz de las cosas, ¿no? A la raíz de esto. O sea, no me gusta lo que estoy mirando, entonces hay que ir a la raíz. Y siempre nuestra forma de ver las cosas, no vamos a ir a la raíz, porque si tú tienes una fruta de manzana, vas a tener ramas de manzana, vas a tener tallos de manzana, y vas a buscar y escarbar en la raíz, y adivina qué, vas a encontrar raíces de un manzano. Por tanto, no te va a dar respuesta al fruto que tienes, va a corresponder a la raíz. Entonces, ¿cuál sería la diferencia o la forma de encontrar una diferente forma de hacer las cosas? Ir a la semilla. ¿Qué semilla estamos sembrando para obtener los frutos de injusticia que estamos teniendo? así es. Sí, definitivamente, Efraín. Es un punto importantísimo y base en lo que generalmente no nos damos cuenta, porque cuando ya hay raíz, Efraín, es porque ya germinó la semilla. Correcto. Entonces, no me puedo ir a la raíz porque voy a seguir obteniendo, es cuestión de tiempo, nada más tengo que irme a la semilla. Y aquí estamos encontrando puntos bien interesantes, Efraín, de cómo sabemos qué es justo y qué no es justo. Por ahí nosotros vamos a tener que buscar, va a ser necesario buscar con intensidad hasta encontrar las respuestas que restauren la justicia en mi matrimonio. Ejemplos, Efraín. No es justo, no quieras justificarlo ni normalizar. O sea, no debe ser justo que nosotros empecemos a justificar, Efraín, o normalicemos que tú me faltes al respeto o que yo te falte al respeto. Aquí dice: tu cónyuge te falta el respeto, te grite, te ignore, ahorita lo vamos a desmenuzar, te golpee, te abandone económicamente, que tengas que mendigar su amor y a cambio solo recibas migajas. Efraín, híjole, ayúdanos a desglosar esto, porque cada uno es muy fuerte, es tema de una plática, así es, a profundidad. Definitivamente, lo primero que tendríamos que identificar es eso. Hay esas semillas y hay esos frutos de injusticia en mi matrimonio, en mi relación, porque a veces nos hemos lastimado tanto que ya ni cuenta nos damos que no es normal. Por eso ponemos en este libro: no normalices, ni siquiera justifiques. Tristemente nos han tocado muchas veces en consejería estar platicando con personas y empiezan a justificar a su esposo, a su esposa. Es que me habla así porque yo lo hice enojar. Es que no me contesta el teléfono porque cuando está cansado no quiere hablar con nadie. Es que no me dio el dinero porque yo también el otro día me gasté de más. Y empiezas a tratar de justificar cosas que no son justificables, ni tampoco deben ser normalizadas. Sí. De ahí la importancia de poder, primero que nada, antes de poder resolver el tema de la justicia en nuestro matrimonio, tiene que identificarse esas fuentes de injusticia. Ahorita mencionabas que no es normal, que no se debe normalizar, ni siquiera justificar el hecho de que te ignore. O sea, yo me acuerdo en la secundaria que la ley del hielo era como muy popular, ¿no? En la secundaria, pero que en tu matrimonio, con la persona con la que estás compartiendo tu vida. Y ahí te lastimaba, Efraín. Ahora imagínate en el matrimonio con alguien que entonces, ya compartes. No es normal que te apliquen la ley del hielo y dices: sí, es que está enojado, hace 2 días que no me habla, o hace 3 días. No, la otra, estamos en terapia y dice: es que lo tengo bloqueado. Y tú dices: ¿cómo que lo tienes bloqueado? Sí, lo tengo bloqueado de las redes, lo tengo bloqueado de WhatsApp, del teléfono. O sea, y tú dices: ¿cómo? No es normal que eso esté sucediendo en tu matrimonio, no es normal. Es lo primero que tendríamos que identificar, esas injusticias que están allí, que tienen que ser visibilizadas para poder trabajarse con ellas. Y es que totalmente, Efraín, imagínate cuántos matrimonios hemos tenido nosotros que platicar con ellos, Efraín, y ayudarles un poquito en lo que ya hemos pasado nosotros o que sabemos que no es correcto.
porque a mí me llama mucho la atención cuando una persona que es el esposo, lo primero que hace cuando se molesta con la esposa es cortarle la economía, Efraín. O sea, teniendo hijos y todo, de todas maneras la renta, el agua, la luz, todo eso sigue teniéndose que pagar, Efraín. O sea, y dijeras, bueno, eso sería lo último, pero empiezan con eso, Efraín, y son cosas muy delicadas que vienen y acentúan todavía todo esto, ¿no? Y eso es faltar al pacto, Efraín, desde que te falta el respeto. O sea, el ya no darte la economía, ya es, si te falta el respeto, lo otro ya no es tan importante, pero... Es una decadencia, exactamente, ¿no? exactamente. Y justamente de eso que estás hablando, quiero mencionarte, hay un instrumento que los gobiernos o ciertas universidades han creado, que después los gobiernos adoptan, le llaman el violentómetro. Y ese violentómetro, te voy a mostrar el de Sonora. Dice, la violencia también se mide. Y a veces pensamos que esto no es violencia, pero una broma que solamente se ríe una de las partes en el matrimonio. O sea, si tú haces bromas de las cuales nada más uno de los dos se ríe, quiere decir que estás lastimando a la otra parte. Son bromas irónicas. Son bromas hirientes, bromas sarcásticas. Que Esa era la lastiman palabra. la relación, y eso no es justo. Así que tendríamos que identificar qué es lo que no es justo. Así es. De ahí el chantaje emocional, chantaje económico, de cualquier tipo de chantaje, estás frente a un hecho que no es justo. Quizá tú lo has normalizado porque lo has vivido tantas veces, pero no es justo. Y teníamos que identificarlo. El mentir, el que te engañe, el que no sepas dónde está en una hora específica del día, el que no sabes a qué horas va a regresar, eso no es justo. Es una injusticia, y tú tienes que identificar por el nombre que tiene, que es una injusticia. Eso no es algo que sea... que sea algo bien, algo bueno no, para la para relación. nada. Que te ignore la ley del hielo, decíamos. Y ahí, Efraín, lo que vas subiendo es este violentómetro, va de amarillo hasta rojo, amarillo, naranja, así hasta el negro en realidad. Exactamente. Entonces, los celos aprensivos, esos celos que lastiman la relación, esos celos que hablan de inseguridad, hablan de tantas cosas. Es que el celo lleva hasta la violencia física, Efraín, o sea, económica, eso es muy fuerte. Psicológica, física y de todo tipo. Entonces, no es normal, pues. Entonces, lo claro que estamos aquí no. queriendo decir es que cuando identificamos esas injusticias en una relación, entonces podemos trabajar con ellas. Mientras no las identifiquemos, no hay forma de trabajar con ellas. Efraín, y lo más triste de este asunto es que cuando hemos estado en la consejería con las esposas, porque ya cuando ya llegas a eso y que te lo dicen, a veces ya ni siquiera está el esposo ya, ¿verdad? Pero hay algunas ocasiones donde están los dos y que te dicen todo eso y lo estás escuchando de la viva voz de ellos y dices, ¿en serio, de verdad, a este nivel estamos? Como para que no se dé cuenta una de las partes o las dos, ¿en qué nivel vamos? Y cómo es, como, bueno, no, pero es que sí, ni modo, es que él ha así reaccionado siempre, pero eso no está bien, pues. Ahí la importancia de no normalizar, identificar la injusticia. Dice la Biblia, el manual del fabricante, toda injusticia es pecado, así sencillo, claro, o sea, plano. Entonces, cuando tú estás obrando injusticia, no esperes paz, porque también habla el manual del fabricante que el fruto de la justicia es la paz, te dice el profeta Isaías. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Es decir, en tu matrimonio, identifica las fuentes de injusticia para que una vez que subsanes las injusticias, va a empezar a generar paz en tu vida, en tu matrimonio. Entonces, es lo que estamos ahorita identificando. Dentro del violentómetro continúa y dice el culpabilizar sobre temas, siempre estás señalando hacia la otra, a la pareja, es parte de una injusticia también. El descalificar en privado o en público a tu compañero, a tu cónyuge, es estar faltando al respeto y es injusticia también. El ridiculizar, el ofender, humillar en público, el intimidar, el amenazar incluso, el controlar, el prohibir, y etcétera, etcétera. Destruir artículos personales,
caricias agresivas, golpear jugando entre comillas, y de ahí va brincando hasta que llega un momento que totalmente brincas la línea, lastimas, no solo psicológicamente, sino físicamente, Sí, así agredes, es, ya. hasta que llega un momento, bueno, dentro de este violentómetro llega hasta la muerte. La pregunta es, ¿qué semillas estás sembrando dentro de tu relación que quizá están creando esos frutos de injusticia? Y aquí estamos buscando interactuar con ustedes. Aquí vemos algunas personas, no sé si los podemos mencionar, Elizabeth, algunas de las personas que están por ahí. Sí, aquí estoy viendo, nuestra querida Noemí, que siempre es la fan número 1. A Quechu también. Quechu Mora allá en Mora, Obregón. en Ciudad Obregón. Muchas bendiciones a Clary López aquí, sé que ya tenía rato que no nos escuchaba, pues bueno, aquí estamos. Lili Guerrero también aquí, de Hermosillo. Mucho gusto, Lili, saludarte de nuevo. Y no sé, aquí hay otras personas más que no alcanzo a ver. Sí, pero están bueno, por ahí, les invitamos porque están por ahí, pero manifiéstense, digan hola, digan qué tal, a lo mejor preguntas que tienen, ojalá y podamos en este tiempo, no tenemos tanto tiempo, pero podamos interactuar un poquito con ustedes. Continuamos en la plática, pero vamos a estar pendientes si tiene alguien una pregunta, un comentario sobre el tema, también queremos escucharlos. De eso se trata esta plática de matrimonio, crecer juntos. Así que decíamos que el primer paso para poder subsanar situaciones de injusticia en nuestro matrimonio tiene que ver con identificar lo que está sucediendo. Como decíamos, no normalizar, no decir, bueno, es que así nos llevamos él y yo, o ella y yo. No, es lo que no está bien, o sea, tarde o temprano va a ir creciendo y va a ir lastimando heridas más profundas. Así que nuestra invitación es identifiquemos esas fuentes. Y por otro lado, existe los niveles de deseo que eso sea transformado en algo positivo. Y aquí es donde regresamos a la enseñanza del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, donde dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Y cuando habla de hambre y sed, está hablando de niveles de intensidad. ¿Qué tanto quieres que tu matrimonio cambie? Porque en el nivel de intensidad que tú busques esos cambios, esas transformaciones en tu matrimonio, es en el nivel que se van a empezar a dar esos cambios y esas transformaciones. Así es. Hacemos una aclaración entre un cambio y una transformación, Elizabeth. Sí, ¿Qué diferencia hay? Bastante, Efraín, bastante. Lo hemos hecho mucho nosotros, porque precisamente el loguito, ¿no? el símbolo de la organización a la que pertenecemos, trae una mariposa, Efraín, y la hablamos, y nosotros estamos en lo que es Mujer Transformada, y les decimos, chicas, es bien importante que ustedes se den cuenta que un cambio no te va a llevar realmente a algo distinto, le decimos, pero una transformación sí. Y les explicamos, una oruga, más bien una mariposa, jamás vuelve a ser una oruga, o sea, jamás. Si una mariposa muere y se acabó, ¿no? Pero un gusanito, que es algo feo, algo que nadie quiere, gusanito aplasta, se arrastra, jamás puede pensar en que va a tener unas alitas, pero realmente sí, Efraín. O sea, el gusano se vuelve oruga y luego esa oruga se vuelve una hermosa mariposa. Allí hay una transformación. Significa que lo que era antes jamás va a volver a ser igual, Efraín. Entonces, y sí, la transformación trae cambios y trae procesos, pero nunca, no es de que no es un cambio de A a B, sino es un cambio de A plus y todo lo que tú quieras, ¿no? Exponencial, o sea, no es una otra A u otra letra más normal, ¿no? Sino tiene algo plus que lo hace distinto completamente. Te quiero recordar que también la reversa es un cambio. Así que si tú lo que quieres es cambiar tu matrimonio, no nomás cambies por cambiar, porque la reversa también es cambio, ¿no? Entonces, no esperes la reversa. Así que busca la transformación. Dice el manual del fabricante, ¿quieres ser transformado? Cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Así que lo primero que tendrías que hacer es cambiar tu manera de pensar. Si has normalizado que eso está correcto o así nos llevamos, quiere decir que nunca va a haber una transformación porque no estás visualizando que eso, número uno, que es algo negativo, algo que está demeritando tu matrimonio. Por tanto, primero que nada, cambiamos nuestra manera de pensar y entonces podemos aspirar a una nueva manera de vivir. Volviendo a las intensidades de ese cambio que estamos buscando, esa transformación que estamos buscando. El primero de los cambios o los deseos o de esa intensidad es el deseo, un fuerte deseo.
pues me gustaría que mi matrimonio fuera diferente. Y en ese deseo, pues te puede dar la vida entera, ¿no? Porque no hay una intensidad real, es como un anhelo, así como que, bueno, pues ojalá y que sí. Pero no hay realmente un interés y un énfasis en que eso suceda. Es una buena idea el que tengas un deseo, pero mucha gente en terapia frente a nosotros está llorando porque desea que sea diferente las cosas, pero sale a veces de terapia y no cambian las cosas, porque solamente fue un deseo que mientras estaba sentado al frente fue cuando se trabajó. Pero cuando tú tienes un deseo todavía más ardiente, es cuando tú vas al siguiente nivel. Jesús dice, los que tienen hambre de justicia van a ser saciados. ¿Qué es el hambre de justicia? ¿Qué nivel juega? Bueno, cuando alguien tiene hambre, cuando uno puede pasar, dicen los expertos que hasta 40 días Jesús lo tuvo de una manera sobrenatural en cuanto a dejar de comer un alimento sólido, y el cuerpo básicamente está preparado, o en ciertas condiciones puede llegar a estar preparado para eso, pero digamos es como un extremo. Entonces, si lo midiéramos contra la justicia, si tú tienes hambre de justicia en tu matrimonio, pues puedes aguantar 40 días, pues esa forma como te están tratando, esa forma como se tratan, esa forma como se llevan, o sea, todavía aguantas, pues. Si tienes hambre, hay chance, pues, de manejar las cosas. ¿Por qué? Porque no es tan urgente, vamos a hablarlo así. Pero porque lo soportas, porque tienes has soportado, todavía. porque bueno, pues lo aguanto, me aguanta, algunos años llevamos así, y bueno, podemos seguir así. Pero cuando tú tienes sed de justicia, la sed, cuando tú dejas de tomar líquido, tu cuerpo, se habla de que puede llegar a 7 días, 8 días en extrema situaciones en el desierto, gente que lo han encontrado después de 7 días sin haber tomado un líquido vital. Entonces, cuando tú tienes sed de justicia, es un nivel más intenso, porque estás buscando respuestas ya no puedes esperar más, hasta nomás tienes una semana pues para resolver, básicamente, si así lo quisiéramos ver. Entonces la pregunta es, tú que estás ahí escuchando, ¿cuánto puedes soportar respecto a la situación que estás viviendo de injusticia, a lo mejor en tu matrimonio? ¿Cuánto quieres seguir soportando? Llevas 7 días, aguantas 7 años. Como si fuera hambre, es decir, pues bueno, la puedo ir soportando, lo he soportado, ahí lo llevo. O dices, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así. Mi matrimonio necesita una transformación, no un cambio, pero una transformación, y urgente, porque esa intensidad es la que estoy buscando que se efectúe, porque si no es así, ya no sé qué más va a pasar. Necesitamos una urgencia para poder resolver esto que estamos enfrentando. Entonces, el nivel de intensidad que tú tengas, ese va a ser las medidas que vas a tomar. Totalmente. Si tú dices, bueno, pues me alcanza, pero pues platico, busco algo en internet, o dices, ¿sabes qué? Nos toca, Elizabeth, tenemos que ir a terapia tú y yo juntos, vamos. No, pues no tengo, si tú no vas, yo voy a ir. Yo necesito resolver esto, porque hay una urgencia. Entonces, ¿qué tan urgente para ti es la transformación de tu matrimonio? Esas semillas de injusticia que ahora ya están dando frutos de injusticia, ¿qué tanto los quieres soportar? Exacto. ¿Qué tanto quieres vivir con ello? No sé si haya por aquí comentarios. Si no los hay, bueno, pues continuamos en la plática. ¿No los alcanzas a mirar por ahí? Hay 9 personas, pero no se mira. Bueno, continuamos. ¿Quieres comentar algo de ahí? No, estamos bien. Dale. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto quieres ir? Hay una historia que se cuenta alrededor de Sócrates, que Sócrates decía, era un filósofo un erudito de la antigüedad, y una persona que era un discípulo llegó con él, un alumno, y le dice, Sócrates, quiero sabiduría. Y él lo ignoró de momento, y él se acercaba más. Maestro, quiero sabiduría, le decía él, quiero aprender sabiduría. Y a propósito, Sócrates lo estaba ignorando, y él caminaba por otro lado ignorándolo, y el otro le se acercaba más y lo estaba siguiendo. Y entonces Sócrates le dice, ¿quieres sabiduría? Sí, acompáñame. Y entonces se va a un lago pequeño que estaba ahí cerca, y él se mete junto con él y agarra de repente al alumno y lo zambulla en el agua, y le dice, cuando sale del agua el alumno y le pregunta, ¿qué quieres? Y él decía, sabiduría, maestro, y lo agarró otra vez y lo metía al agua, ¿no? Entonces, varias veces, hasta que llegó un momento que lo que único que respondió el alumno fue, ¿qué quieres? Le decía. Respirar, gritaba. Ok, si buscas la sabiduría así como
el respirar, entonces vas a obtener la sabiduría. Imagínate, qué Entonces, impresionante. así también la justicia en nuestro matrimonio. Si buscas la justicia de Dios, que da a cada uno lo que necesita, no lo que merece, porque ya decíamos que si Híjole, de se merecer. nos da lo que merece, pues no estaríamos aquí, ninguno de los que Para estamos acá, empezar. solo por la gracia de Dios. Pero si tú tienes la búsqueda, esa intensidad, como este muchacho buscaba el respirar, entonces vas a encontrar la justicia de Dios para tu vida, que es esa paz, esa confianza, esa volver a reconectar esos vínculos como matrimonio y Así poder es. reiniciar, ¿por qué no? Poder decir, ¿sabes qué? ¿Y si comenzamos otra vez? Si comenzamos de nuevo, ¿no? ¿Y si comenzamos de nuevo? De hecho, hay un libro que se llama ¿Y si Sí, comenzamos sí, de está nuevo? impresionante, Efraín. El La autor, historia de ellos, Ricardo sí. Rodríguez, es un cantante que a lo mejor has visto por ahí, si ustedes lo han visto. Ellos terminaron Muy divorciados. recomendable. Divorciados por la situación que enfrentaron. Voy No, a hacer no un te lo spoiler, voy a- disculpen, pero voy a Y hacer un yo spoiler. le iba a decir que no lo vamos a spoilear, pero Pero como léanlo, estamos de está muy acuerdo, interesante. adelante, Sí, amor. y Para llega que un busquen el momento, libro. llega un momento que pues totalmente nada que ver uno con el otro, rompieron totalmente relaciones y bueno, van hasta el divorcio. Pero en algún punto de eso, Dios confronta a uno de ellos y empieza a recordar la razón por la que se habían casado. Y empezaron uno por un lado, otro por otro, y Dios empieza a trabajar en sus vidas. Hasta que llega un momento que ya divorciados vuelven a reconectar y la pregunta que se hacen ellos dos es, ¿y si comenzamos otra vez? Qué lindo. Y ese pequeño dar oportunidad a eso fue lo que los vuelve a unir. Alguien puede decir, pero ¿cómo Sí. que se volvieron a unir si ya lo habían divorciado? Bueno, cuando tú estás sabiendo que puedes reconectar, cuando entiendes, maduras para Cuando decir, obras la justicia cuando de abres la Dios, justicia, cuando ¿no? maduras para decir, hey, yo me equivoqué, perdóname por esto. Y sabes que tú también dices, yo me equivoqué, perdóname por esto. Y entonces solo queda, ¿y si comenzamos otra vez? Empezamos de cero y empezamos a reconstruir aquel amor por el cual nos acercamos en la primera instancia. Sí. Y entonces, cuando tú buscas entonces la justicia, que es darle a cada quien lo que necesita. ¿Qué necesita mi esposa para florecer en esta relación? Y la esposa dice, ¿qué necesita mi esposo para florecer? Entonces, en esa búsqueda de justicia, que es la justicia de Dios para el matrimonio, entonces vamos a encontrar las respuestas que tanto estamos necesitando. ¿Qué piensas tú ahí en tu casa, a lo mejor en tu trabajo, donde estás escuchando? ¿Qué piensas de todo esto que estamos hablando? Nos gustaría saberlo. Y si Así aún es. después de que ya se acabó la transmisión, vamos a comprometernos para seguir respondiendo de manera ahí mismo en la transmisión o si quieren de manera personal en Hogar en Construcción, Así para es. poder seguir trabajando temas. A lo mejor tú necesitas respuestas en tu matrimonio sobre la justicia que tiene que operar en tu matrimonio para que siga funcionando de la mejor manera. Y la pregunta es, ¿con qué tanta intensidad lo vas a buscar? Así ¿Cuánto es. puedes esperar para que eso suceda? Esa es la pregunta que tú debes de hacerte. Sí, Efraín, hay una frase muy común ahorita que dice que con un deseo no cambia nada, al tener un deseo no cambia nada. Y no, es verdad, no cambia nada, pero sí es el primer paso, porque cuando tú ya tienes el deseo, ya te diste cuenta que algo no está correcto, que algo no está bien. Y eso yo creo que es lo más difícil en una pareja, de reconocer que algo no está bien. Y después de eso, la acción sí cambia. Entonces, ¿hasta dónde tienes tú ganas de, es nomás el deseo? ¿Es el hambre o es la sed de que eso se logre? ¿No? Que esos son los 3 pasos en los que Efraín, o los niveles de los que Efraín estuvo compartiéndonos ahorita, que Que estuvimos son compartiendo. parte del libro, del capítulo. Que están así es parte del libro De del la capítulo de justicia. la justicia, la llave de la justicia, ¿no? Correcto. Y ahí te la platica todavía más amplia, Efraín, porque es desde la familia, pero pues la familia está compuesta por el matrimonio, ¿no? Por la Entonces, primera la parte primera que es- parte que es el matrimonio. Así que yo creo que es un tema tan interesante, Efraín, que yo creo que si todos por ahí nos tuviéramos unas palabras o las reflexiones, podríamos, aquí las tenemos, por ejemplo, del 1 al 10, y siempre lo decimos, donde 1 es parcial, parcialidad, o sea, y 10 justicia, o sea, de menos a más, aquí va, De ¿no? injusticia De a justicia a justicia. Por ejemplo, vamos a hacer una sola pregunta, dice, ¿algún síntoma en casa que muestre la injusticia? O sea, de todos los que dijimos ahorita, ¿cuál sería? Aquí te lo dejamos de tarea, piénsale, y vamos a hacer una oración por ustedes, por cada uno de los matrimonios que están escuchándonos en este momento, pero por los que van a escuchar también
también, Efraín, porque llega a muchos hogares estas pláticas. Adelante, Efraín. Dios, ponemos en tus manos a cada matrimonio, cada familia que está escuchando el día de hoy, a lo mejor alguno de los miembros de la familia, y empieza a sentir la necesidad de que algo cambie en su relación. Encuentra que no es satisfactoria la relación, la forma como se han llevado las cosas. Te pedimos, Espíritu Santo, trae la convicción de justicia para sus vidas y que empiece un anhelo, un deseo, y después se convierta esa hambre y después esa sed de justicia, que no puedan sino buscar respuestas en ti, y tú las tienes en tu palabra. Dios, gracias por ese trabajo y esa transformación que vas a hacer en estas familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familias, un gusto haber estado con ustedes platicando estos temas de matrimonio, de familia. Estamos para servirles en Hogar en Construcción. Nos puedes contactar por ahí y seguir trabajando estos temas. Claro que sí, muchas bendiciones. Estamos con ustedes muy pronto, muchachos. Hasta luego. Escuchaste La Plática de Matrimonios, un espacio copatrocinado por Pinturas Ocel Reforma.